Han pasado ya algunos días de las elecciones, estamos ya enfocados gracias, estamos ya enfocados en la construcción del nuevo gobierno. El presidente electo está en Europa, vendrá en los próximos días y seguramente seguirán anunciando cosas que han ido, digamos, como a cuentagotas. Álvaro, gracias por acompañarnos. Y tú has hecho análisis de cómo fue el voto del 15 de octubre. Se dicen muchas cosas de cómo votó la gente. ¿Qué has ido ya con calma, en la calma de la postelección, analizando y descubriendo? Buen día. Muy buenos días, Milton. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hicimos un análisis con los últimos 2.000 casos, sobre todo de la encuesta última que hicimos, que abarcó 3 días, pero los últimos 2.000 casos prácticamente nos salió un resultado simétrico con lo que finalmente ocurrió. Sí hay algunas cosas que llaman la atención y otras que simplemente era confirmación de lo que ya venía dándose. Daniel Noboa entre los hombres tuvo una victoria algo más holgada que entre las mujeres, pero apenas un punto extra. Pero donde se empiezan a ver ya las diferencias es entre la edad. Los menores de 20 años era el votante más voluble. Veíamos que a veces ganaba Daniel Noboa, que a veces subía Luisa González. Iban ahí como compitiendo por este electorado, con los cartones, con las gafas, con las campañas, ¿no? Entonces iban ahí, entre comillas, lanzando caramelos para el público más joven. Finalmente, Luisa González gana por la mínima en este segmento. El siguiente segmento en edad de 21 a 35 años es un segmento en el que siempre ganó Luisa González durante toda la segunda vuelta y finalmente así terminaron. Cuando aumentamos algo la edad de 36 a 49 es un segmento donde siempre ganó también Daniel Noboa y ahí tenemos una distancia de casi 9 puntos. A partir de 50 años aquí es donde ya la distancia se hace bastante notable, pero sí, sobre todo lo que veíamos en el público de menos de 20 años es que al inicio, cuando el votante de Jan Topic se iba en mayor medida con Daniel Noboa, perdón, sí, con Daniel Noboa. Daniel Noboa tenía una victoria mucho más clara en este segmento, pero a medida que iba pasando la campaña y que quizás la propuesta de seguridad no era tan fuerte en Daniel Noboa, vieron quizás en Luisa algo más estable y confiaron en ella. Pero Sí, sí. es que aquí hay algo muy interesante, porque hicimos una pregunta en las últimas 2 encuestas, donde le preguntábamos a la gente, ¿en lo que va de campaña electoral has cambiado tu voto alguna vez en base a quién va primero en las encuestas? Y resulta que este segmento de más jóvenes, de 16 a 20 años, es el que más cambiaba de voto por las encuestas, ¿no? Entonces, sí que también vimos cómo el correísmo utilizó quizás una estrategia muy marcada, hablando del empate técnico, de estamos ligeramente arriba, etcétera, etcétera, Uh-huh. que es algo que nosotros nunca vimos, ni empate técnico ni el correísmo arriba. Entonces, quizás en los últimos días eso pudo influenciar para que cambiaran de voto. Siempre se dijo que los más jóvenes eh, votaron por Novoa. Siempre se dijo que Novoa debe su triunfo a los más jóvenes. Cuando vemos los resultados, no ha sido tan así. Efectivamente, a ver, nosotros veíamos durante la última semana que la distancia entre el electorado joven se iba reduciendo a favor de Luisa González, especialmente en los últimos 3 días. Cuando ya había silencio electoral es cuando realmente se produce el cambio en este Ese es otro segmento. tema, el tema del silencio electoral, que ha sido bien aprovechado por el correísmo, cuando también se podía pensar que no, por lo menos en la segunda vuelta. Pero a eso ya vamos. Terminemos con el tema de los jóvenes, porque tú mencionas algo importante. Por ejemplo, se fueron dando cuenta o se habrían ido dando cuenta de que la propuesta de Novoa no era, en seguridad no era tan fuerte como se necesitaba que sea. Pero yo te digo que la propuesta de seguridad de Luisa González tampoco. Sí, podríamos decirlo, pero em, fíjate que el votante de Jan Topic, cuando le preguntábamos en la primera vuelta a todos los electores por qué votas por cada candidato, el 45% decía voto por Jan Topic por su propuesta de seguridad. Sin embargo, tanto en el caso de Daniel Noboa como en el caso de Luisa González, era entre un 2 y un 3%, prácticamente nada. Ellos votaban más, por ejemplo, por Luisa porque representa el correísmo, porque es una buena candidata. Vamos a decir unos estereotipos que pueden venir de ahí, por Daniel Noboa sobre todo porque va a generar empleo. Entonces, vimos que él centraba mucho su campaña en el empleo, que si bien es un tema necesario, también la gente entiende que quizás si no se mejora la seguridad, el tema de empleo podría no ser tan rápido en el crecimiento. Ahora, podría haber tenido que ver el debate que parecería que de Mira, primera vuelta motivó mucho a los jóvenes y en la segunda vuelta después los desencantó. el debate tiene dos formas de afectación. La primera en el voto. Obviamente, eh, la mayor parte de los votantes creyó que Luisa González ganó el debate, eso también hay que destacarlo, y le permitió a Luisa González crecer prácticamente 3,5 puntos tras el debate en Ujú. voto válido, lo cual redujo la distancia con bastante consideración. De hecho, este es el punto hasta el silencio electoral
donde ambos candidatos estuvieron más cerca, 6 puntos. Pero hay algo que quizás no es tan fácil de percibir, porque esta pregunta no la poníamos con gráfico de evolución, pero nosotros le preguntábamos a la gente por el nivel de optimismo que generaban las elecciones. Y lo que hicimos fue ver con cuánto optimismo iban los que votaban por Luisa González y los que votaban por Daniel Noboa. Entonces veíamos que hasta el inicio de la segunda vuelta Daniel Noboa estaba ligeramente arriba, había más optimismo hacia él, ¿no? Pero sí que a raíz del debate, Luisa González, el electorado de Luisa González sube 20 puntos de optimismo. Y claro, llegó hasta ver una distancia superior a los 18 puntos, para que te hagas una idea. Es decir, tras el debate, la forma en la que también hicieron el postdebate el correísmo hizo que su votante cogiera confianza, ¿no? Ahí ya se hablaba, sobre todo después del debate, del empate técnico, de que ya estamos ligeramente arriba. Entonces, su electorado se vino arriba. Luego vino lo de los asesinos, cuando mueren los asesinos de Villavicencio en la cárcel. Este es un hito que hace que el correísmo tenga que cambiar su estrategia y poco después, cuando ya solo se están defendiendo durante varios días y surge la estrategia de los cartones de Daniel Noboa, el optimismo del correísmo baja prácticamente 10 puntos. O sea, otra vez le vuelve a afectar el tema Ajá, de inseguridad, así es. digamos, de Pero aquí estamos violencia. yendo a algo emocional. El optimismo es un Ajá. tema, un componente netamente emocional. Sin embargo, llega el silencio electoral y el correísmo empieza a subir su optimismo a la vez que su intención de voto. Y Daniel Noboa es la única vez que cae en optimismo. ¿Y por qué Novoa tiene más apoyo en las personas mayores de 35 años? A ver, aquí cuando hacemos una matriz de transferencia y vemos a quién votaba o por quién votan, ¿no? Los que votaron en primera vuelta por Fernando Villavicencio, vemos que el 77% de su electorado se fue con Daniel Noboa. Ajá. La característica del elector de Fernando Villavicencio es adulto, urbano, ciudad, clase media, Ujú. pero también netamente anticorreísta. Entonces estamos hablando y adulto, más de 50 años. Entre los más de 50 años en primera vuelta, Villavicencio ganó, quedó primero. O sea, ahí, ahí está el tema de las ideologías, de alguna manera, Podríamos llamarlo las posturas políticas. posturas políticas, que no Exacto, tienen los jóvenes. que no Por tienen eso los fueron jóvenes. así, digamos Sí, los de sí, hasta de 20 hecho, años. cuando hacíamos la matriz de transferencia en las primeras encuestas, Jan Topic, el 65% se iba con Daniel Noboa. Sin embargo, acabó siendo solo el 53%, es decir, hubo una reducción de entre 10 y 15 puntos que creció Luisa González en ese segmento. Y claro, al final, este es el electorado más joven que, como decimos, en los últimos días cambió su postura y miró a Luisa González. Voy al tema del silencio electoral. Estamos hablando con Álvaro Marchante, el gerente de Comunicaliza. Algo que destaca en las dos vueltas es que el correísmo aprovecha mejor que sus rivales del silencio electoral. Tanto en la primera vuelta, suben casi 5 puntos en los últimos 2 días, como en la segunda, que suben casi 2,5 puntos en los últimos 2 días. Así es algo que cuando, vamos a decir, ponemos el gráfico con todos los resultados en voto válido de todos los candidatos de primera y de segunda vuelta, vemos que una vez que llega el silencio electoral, el correísmo prácticamente sube de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Por las redes sociales, Hay donde el campañas. ruido sí no puede ser callado. Efectivamente, vamos a decir que quizás otros candidatos no hicieron tanto ruido, sin embargo el correísmo lo supo aprovechar. En la segunda vuelta igual vimos cómo suben más o menos 3 puntos y le reducen también a Daniel Noboa 3 puntos, lo cual hace que la distancia se reduzca casi en 6. Es decir, y esto ocurrió en 3 días, desde el 12 al 15 de octubre. Ahora, por ejemplo, la campaña de Quaker, que fue en silencio electoral y fue masiva en medios, que incluso le costó críticas a muchos medios, porque mucha gente no entendía que es un tema publicitario. No, al final del día, el producto no tiene nada que ver con las elecciones. Efectivamente. Obviamente fue aprovechado. Pero fíjate que encima, además, esa asociación de Quaker con Daniel Noboa la genera el correísmo. Ujú. Entonces, claro, al final Quaker estaba haciendo su campaña publicitaria. Quizás no la habría hecho si no hubiera estado en campaña, también hay que decirlo, pero publicidad comercial es legítima. Claro, porque si hacían la campaña con alguna infusión de hierba luisa no pasaba nada, pero todos sabíamos, habrá señales, como dicen. Efectivamente. Ah, ahora, otro tema importante, Álvaro, es la composición del voto zonal. ¿Dónde es fuerte el correísmo? ¿Dónde fue fuerte Daniel Noboa? Aparte de saber que la Sierra le dio el triunfo a Daniel Noboa de alguna manera, eh, Pichincha, sobre todo, que fue una provincia muy importante para él. Claro, fíjate que en algunas otras entrevistas que he tenido me decían que al final el resultado prácticamente fue igual. Pero cuando vemos a los componentes, ya no te digo en voto sobre una encuesta, sino el final del 2021 comparado con el final del 2023,
y vemos que hay variaciones. Noboa, por ejemplo, respecto del votante de Guillermo Lasso, en las circunscripciones de Europa, Asia, Oceanía, Latinoamérica, Caribe, África, y luego en provincias como Santa Elena, que es costa, Galápagos, que bueno, también sería insular, y luego otras como Cañar, sube por encima de los 5 puntos. En Azuay sube 3, es decir, sí hay variaciones importantes. De hecho, en Pichincha, Daniel Noboa, que vamos a decir, Pichincha era la provincia más anticorreísta, la que le dio la victoria a Guillermo Lasso, aquí en este segmento Daniel Noboa cae 4,5 puntos respecto de él. Hablamos de porcentajes porque luego hay otro componente y es la fuerte reducción del voto blanco y nulo que hubo en la sierra. Hablamos que se redujo en torno a 9 puntos respecto de la campaña anterior, en la cual tuvimos un candidato, Yacu Pérez, que fue muy fuerte en la costa, perdón, en la sierra, que él no podía apoyar a Guillermo Lasso. No podía apoyar a Guillermo Lasso porque le estaba denunciando que le había hecho fraude y Claro. que realmente él era el legítimo competidor de Andrés Arauz en la segunda vuelta. Entonces él llamó al voto blanco y nulo y una buena parte de sus electores se fue al blanco y nulo. En la segunda vuelta fue muy alto. Sin embargo, en esta no hemos tenido ningún candidato que llame al voto blanco y nulo. Hubo algunas campañas ciudadanas, pero vamos a decir minoritarias. Y claro, tuvimos una gran reducción. Entonces, aunque se haya reducido el porcentaje, el voto en número, el número de votantes, en algunos sitios ha sido superior en ambos casos. También ha habido un aumento poblacional, etcétera, ¿no? Pero en Pichincha, por ejemplo, en Orellana, Bolívar, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, son provincias, y Carchi, donde más ha subido el correísmo, que es sierra, ¿no? Entonces hemos tenido un candidato de la costa que ha crecido en zonas de la costa, como es Daniel Noboa, y al candidata del correísmo que pudo crecer en la Amazonía y en la sierra. Ahora, zonas rurales gana Luisa, Sí. zonas urbanas gana Noboa. Sí, esto es otro de los componentes que vimos durante toda la campaña. Siempre en en las zonas rurales ganaba Luisa González, tuvo una distancia de aproximadamente 10 puntos y Daniel Noboa una distancia de unos 15 puntos en las zonas urbanas. Al final la zona urbana representa casi el 70% de la población, es un segmento más poblado, y la zona urbana pues el 30-35 más o menos. El otro tema es mito. Mujer no vota por mujer, quedó en mito. Si vemos los porcentajes, Luisa González tiene un punto más entre las mujeres que entre los hombres, pero vamos a decir, no necesariamente una mujer va a votar por una mujer siempre y cuando, vamos a decir, solo por el hecho de ser mujer. Exactamente. Estamos hablando de que el correísmo tiene un votante es un voto muy ideológico, tiene una carga per se. De hecho, cuando vamos al voto, vamos a decir, en totales sobre la población, Luisa González gana con el 36% queda segunda con el 36% del voto sobre el 100% del electorado. Sin embargo, vemos que el correísmo representa un 32%. Es decir, básicamente tuvo 4 puntos más sobre la población que se considera correísta. Ahora, nos vamos al extremo opuesto. Daniel Noboa tiene aproximadamente el 39% entre el voto total y el anticorreísmo solo representa el 18%. Es decir, él llega más allá del electorado con carga ideológica. Este tema es bien importante porque tú lo mediste siempre. Siempre lo mediste. Desde la primera y la segunda vuelta lo venías midiendo siempre. Este nivel de la escala del correísmo que lo llamabas. ¿Es un país que ya no está tan polarizado o tú lo calculas polarizado todavía? Bueno, tienes un 32% que se considera muy correísta o algo correísta. Entre los muy correístas, Luisa González llegó a superar el 90% de voto efectivo, ¿no? Es decir, tienes un 32% de la población que todavía ve con buenos ojos al correísmo. El anticorreísmo estuvo variando entre el 17 y el 22% durante toda la campaña, finalmente acabó en torno al 18%. Y siempre más o menos entre el 36 y 40% este grupo que dice yo no soy ni correísta ni anticorreísta. Es decir, ya buscan una postura intermedia. Y un 13% que ni siquiera sabe clasificarse. Pero en estos dos grupos, que vamos a decir son los de menor carga ideológica, en el primero gana Daniel Noboa con casi la mitad de la votación. Aquí tenemos más indecisión, más blancos nulos. Y entre los indecisos, en la última encuesta, que todavía no sabían por quién votar, también gana Daniel Noboa. Es decir, Luisa González, más allá del correísmo fuerte o blando, le cuesta mucho llegar. De hecho, cada vez le vemos que le está costando más llegar. Una pregunta final, Álvaro, y de antemano gracias por todo, durante todo este tiempo, por siempre estar dispuesto a estar con nosotros conversando y haciendo tu análisis y difundiendo tus estadísticas y encuestas. Gracias de antemano. Gracias una vez más. No, yo encantado, oye, ha sido un placer. Este presidente que acabamos de elegir los ecuatorianos, cuando ganó Lasso,
la gente decía, pero es que ganó Lazo, ganó el voto anticorrea. Lazo no tiene voto propio, tiene un voto que es el anticorreísmo. Y nos quedamos con eso. Puede ser, yo creo que en gran medida sí. Novoa es igual. Novoa es producto del anticorreísmo o Novoa ya empieza a representar una esperanza y dejar de lado este tipo de cosas que se han Bueno, convertido. aquí hay que verlo de dos formas. Si él tuvo aproximadamente el 39% del voto sobre la población total, sobre el 100% de sufragantes, solo el 18 puntos corresponden a anticorreísmo. Es decir, tenemos más de 20 puntos de la población que no le habrían votado por una postura ideológica. Pero luego además podemos comparar. Cuando gana Guillermo Lasso la presidencia en 2021, gana con el 40% de aprobación. Daniel Noboa con el 52% de aprobación. Es decir, hay 12 puntos extra de aprobación en su caso. Esto es importante porque, vamos a decir, hay algo más. Digo, porque ahorita acabo de pensar en Argentina. En Argentina todavía están explicándose qué pasó, qué está pasando, por qué pasó y qué va a pasar. Pero vino el presidente o el expresidente de Uruguay, Mujica, dijo, no, aquí es claro, existe una cosa, un animal que sigue vivo, lo dijo así, que se llama el peronismo, eh, que no es lo mismo que el kirchnerismo. Aquí está pasando algo similar, estamos encapsulados con este tema. Bueno, Rafael Correa siempre le hemos medido ya durante unos 4 años y su aprobación es que es prácticamente inamovible, en torno al 50% de aprobación, siempre, a veces algo arriba, a veces algo abajo, pero la figura de Rafael Correa, que es mucho más allá del correísmo, sigue estable. Se puede decir que si no es Correa no es nadie de su grupo. Si no es Correa, el que le sustituya lo tendrá más difícil, al menos.